Dios bendiga y Dios guarde a todos los que se están conectando. Dios bendiga en esta noche de una forma especial. Por ahí vi a un querido amigo, Carlos Maldonado. Muchos años que trabajó conmigo, o yo trabajé con él. Era casi jefe. Tremenda persona, muchos buenos consejos. Damos gracias al Señor por haberte conocido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno, mi esposa. Está por ahí la pastora, viendo que se escuche, que se vea bien. Qué lindo es el Señor en esta tarde tan hermosa. Este servidor del pastor Juan Luis Morales Meléndez, de este programa y ministerio impactados por su presencia, porque si no llega a ser por su presencia no estuviéramos aquí. Damos gracias a Dios porque es un Dios que habla, es un Dios que en todo tiempo siempre está con nosotros como poderoso gigante. Y yo decía, Señor, he escrito varias prédicas, he sacado de tu palabra tiempo para meditar, tiempo para hablar contigo, tiempo para que tu palabra me ministre. Y yo le decía, Señor, ¿qué tú quieres que traiga el pueblo? Y el Señor me iba y me llevaba al mismo versículo. Y buscaba en la palabra y volví otra vez y caía en el mismo versículo. Y yo decía, pues Señor, tú eres el que vas a hablar. Simplemente soy tu vaso. Hay momentos que el corazón del ser humano quiere que uno traer algo al pueblo, pero Dios entra en tu mente y en tu ser y en tu corazón y te dice, eso no es esto. ¿Por qué razón? Porque lo que pasa es que cuando Dios es el Dios que mueve, que toca y que ordena. Y hoy quiero traerle una palabra que vamos a hablar de temporada y vamos a hablar de lo difícil de las temporadas. Una temporada difícil. Una temporada difícil es cuando durante el año en el pueblo puertorriqueño, en la isla, llega la temporada de huracanes y todo el mundo empieza a prepararse, todo el mundo empieza a buscar plantas eléctricas, a buscar baterías que están de moda, a buscar alimentos, a guardar para esa temporada, porque no sabemos cuándo una tormenta puede azotar al pueblo. Esa temporada es la temporada más difícil porque nos recuerda el tiempo del huracán María. Nos recuerda un pueblo afligido emocionalmente, un pueblo dañado en los hogares, un pueblo que vio pasar necesidad, un pueblo que vio perder todo, pero en simple había algo peculiar en esa temporada de María, que todo el mundo se acordó de Dios, que todo el mundo se acordó de que había un vecino al lado que vivía en su vida tan deprisa que se olvidó
de su vecino, que se olvidó de su familia, que se olvidó de lo que estaban viviendo, que se olvidó de que estaban pasando, que solamente pensaban en él y en la temporada que estaban pasando y simplemente decía: es que no tengo nada en mi casa. Pero cuando miraba los ojos, te levantabas por la mañana, todavía quedaba comida en la alacena, todavía no había hambre, todavía el gobierno con bolsas de hielo, agua. Pero esa temporada hizo cambiar al pueblo puertorriqueño de una forma por completo, porque en ese tiempo que no había luz, que no había internet, en ese tiempo que estaba pasando algo en el pueblo, todo cristiano, toda persona que no conoce a Dios se acordó del Dios que yo le sirvo, se acordó de que hay un Dios en el cielo, que a pesar que viene la temporada difícil a tu vida, Dios guarda, Dios protege, Dios te levanta, Dios te restaura y está contigo. No importa la temporada que llegue a tu vida, no importa la temporada que pase en tu vida, Jehová Dios, Jesús de Nazaret está contigo como poderoso gigante. No importa la situación que estés viviendo ni el momento difícil, denle oído a esta palabra. Escuchen, no importa lo que está pasando por tu vida, no importa la situación económica, la situación sentimental, la situación de enfermedad, la situación de pareja. Quizás tienes hijos en la droga, quizás estás pasando orando y orando por tus hijos y no regresan. Quizás estás pasando momentos que solamente Dios te dice: simplemente es una temporada difícil, una temporada que Dios te permite pasar, una temporada que llegó a tu vida, pero solamente Dios conoce el camino del hombre. Si tienes una Biblia en tu casa, si tienes la palabra de Dios, vamos a ir a Génesis capítulo 39. Del versículo 13 en adelante. Y la palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando vio ella que había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos has traído un hebreo para que viciese y burlar de nosotros. Y vino a mí para dormir conmigo. Y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz, gritaba, y dejó junto a él sus ropas y huyó saliendo. Y ella puso junto así la ropa de José, y hasta que vino el señor de su casa. Escuchen esto. Entonces le habló a ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, le habla diciendo: así como ha tratado tu siervo. Y se enfureció y se encendió en furor, y tomó a su amo, a José, y le puso en la cárcel. Pero Jehová estaba con José
y extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en la mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que allí él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de lo que estaba al cuidado de José. Y cuando Jehová estaba porque Jehová estaba con José y lo hacía Jehová prosperar. Señor, te doy gracias, Padre. Espíritu Santo, paséate en estos medios. Señor, mira la atmósfera, Señor, en los hogares. Señor, tú eres el Dios que cambia, tú eres el Dios que toca, tú eres el Dios que transforma, tú eres el Dios que sana. Padre, Espíritu Santo, allá a la distancia, te pido que tú ministres de una forma sobrenatural. Señor, por casa carbón encendido en mis labios. Señor, tú eres el Dios que ahora mismo, Señor, tú eres el que estás tocando las vidas a la distancia. Espíritu Santo, Padre, que seas tú ministrando, Señor. Ahora atamos al hombre fuerte, Señor. Simplemente soy tu vaso, tu mensajero de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Una temporada difícil. Si voy a hablar de temporadas difíciles, tengo que hablar de José. Porque José es una historia de que él era un soñador, pero él era una persona, un joven, que a pesar de donde él se paraba, no importaba, Jehová Dios estaba con él. Por eso José vivió diferentes temporadas, al punto de que su padre lo amaba, pero sus hermanos le aborrecían. Al punto de que sus sueños que José tenía, él mismo no se dio cuenta, pero sus hermanos se dieron cuenta de los sueños de José y el propósito que José llevaba encima. ¿A qué me refiero? Que muchas personas se van a dar cuenta del propósito que Dios tiene en tu vida y uno todavía no nos damos cuenta del propósito que Jehová depositó en tu vida. Muchos no te das cuenta del ministerio que cargas, pero los demás se dan cuenta de lo que tú cargas. No te das cuenta de la unción que llevas, pero los demás se dan cuenta de que cargas una unción sobrenatural y que el manto que Dios depositó en tu vida ha cambiado por completo tu vida, tu familia, tu panorama, el ambiente laboral, todo. ¿Por qué razón? Porque lo que pasa es que cuando Jehová llega, lo que pasa es que cuando Jesús escoge, lo que pasa es que cuando Dios escoge al hombre, no cambia la vida del ser humano por completo. Aunque vengan temporadas difíciles, Jehová te escogió y se va a cumplir, porque lo que Él promete se cumple. ¿Y qué sucede? José pasó por momentos, sus hermanos lo vendieron, lo querían asesinar, lo metieron a una cisterna, y cuando llegó a Egipto, la gracia de José era era tan grande que un hombre lo compró para que lo ayudara en su hogar y veía gracia en él. Hay personas como yo que no somos graciosos, pero cargamos la gracia de Dios.
Hay personas que quizás no se ríen mucho con las personas, pero ellos cargan una unción sobrenatural. Ellos cargan una gracia que, a pesar de que no se ría contigo mucho, siempre está para orar por ti, siempre está para decirte: hoy te levanto, siempre está para decirte: hoy te ayudo, siempre está para ministrar a tu vida, para abrazarte. ¿Por qué razón? Porque lo que pasa es que lo que Dios depositó en su vida, tú no lo ves, pero el mundo alrededor lo está viendo. Está viendo el cambio de ti, está viendo el cambio de tu familia, está viendo el cambio de toda persona que se acerca a ti, que te dicen: pero hay algo diferente en tu vida. Hay algo que está pasando en tu vida, que tú no eres normal. Te metiste a la religión, pero los religiosos, hay muchos religiosos que caminan y se parecen todos, pero tú caminas diferente. ¿Qué está pasando contigo? Y es que Dios está trabajando contigo, quitando lo que te hace daño, quitando lo que no sirve para el propósito, quitando todo eso y dando forma a esa vasija, dando forma a esa vasija que va a ser útil en las manos de Dios, dando forma a esa vasija que va a estar llena de aceite, de perfume, que va a estar llena de harina, que va a estar llena de agua, que va a estar... ¿Por qué razón esos elementos? Porque cada elemento tiene una función que va a ayudar a otras personas. Si cuando vamos a lo espiritual, vemos que cuando tú eres una vasija, pasas un proceso difícil, pasas un proceso que nadie le gusta pasar, una temporada que necesita formación, una temporada que necesitas quitar de tu masa, quitar de esa masa, esa vasija, el aire, quitar las raíces de amargura, quitar el odio contra tus hermanos, quitar lo que te hace daño, quitar lo que te detiene en tu propósito, quitar. Estás pasando temporada difícil, sí. ¿Por qué razón? Porque tenemos que quitar cosas de nuestras vidas para que cuando nos demos forma, cuando Jehová el alfarero nos dé forma, nos meta en el horno de fuego, cuando empieza a caer la presencia de Dios a tu vida, cuando las lenguas se empiecen a manifestar, cuando los sueños empiecen a ver visiones, cuando Dios empieza a trabajar a través de ti y muchos se han sanado, ¿sabes qué pasa? Esa vasija no se rompa. Temporada difícil. Y vemos un José que llegó a un hogar con una expectativa. Él dijo: gracias, Jehová, porque no llegué a este lugar. Dice que el amo vio en José y veía que todo lo que tocaba prosperaba. Veía algo especial en José, diferente. Porque lo que pasa es que cuando llegas a un nivel, cuando llegas al propósito que Dios marcó tu vida, cuando estás llegando a ese propósito, Jehová Dios te utiliza como la vasija. Jehová Dios trabaja a través de ti como los profetas. Jehová Dios te utiliza para propósito de Él, sea predicar, sea orar por los enfermos, sea visitar las cárceles, sea darle comida a los niños, a las personas deambulantes, sea predicar en las calles, sea visitar lugares que nadie se atreve a visitar, sea lugares que a veces decimos: ¿cómo yo estoy parado aquí? Y así mismo José se veía. Él nunca se apartó de la voz de Dios.
él nunca se apartó de lo que Jehová estaba haciendo con él. Él solamente obedecía y callaba. ¿Por qué razón? Porque él sabía en el Dios que él había creído. Y él sabía lo que él estaba pasando. Y como él sabía de dónde él venía. Cuando tú sabes de dónde vienes, no hay nada en el camino que te detenga. No hay nada en el camino que haga un stop a tu ministerio ni a tu vida espiritual. ¿Por qué razón? José llegó a este hogar y su amo lo vio con buenos ojos, pero la esposa de su amo lo vio con otros ojos que no eran tan buenos. Para ella sí, pero para José no. José se estaba guardando, tenía un propósito en su vida. Él no podía fallarle al Dios que le dio la vida. Él no podía fallarle al Dios que lo guardó en la cinterna. Él no podía fallarle al Dios que estaba con él en todo tiempo cuando sus hermanos lo intentaron matar. Él no le podía fallar al Dios que cuando lo vendieron no pasó a otra situación o a otro lugar. Él no le podía fallar al Dios que le dio la vida y que sus ancestros, su generación le servía. ¿Por qué razón? Porque ese Dios es el mismo que murió en la cruz del Calvario, que envió a su Hijo para morir por ti y por nosotros, y que en la actualidad somos salvos por ese sacrificio. Y él dijo, no le puedo fallar. Y siempre el enemigo va a buscar la forma como tratar de quitarte del camino. Siempre el enemigo va a buscar la forma como hacerte caer para que tú no llegues al propósito. ¿Y sabes qué? Yo me imagino a este joven José, cuando esta mujer rica, esta mujer con poder, esta mujer que fue utilizada por el mismo diablo para tratar de hacer caer a José y no llegar al propósito, porque el propósito de José tanto no era que iba a gobernar Egipto, era que iba a salvar a su pueblo. Que el pueblo de Israel en ese tiempo de hambre iba a ser salvo. No se iban a morir, lo iban a preservar. Y dice que la mujer lo intentó. Intentó que José fallara a lo que él creía. Intentó quitarle lo que por mucho tiempo guardaba. Intentó sacar del camino y del propósito a José. A José le llegó la temporada más difícil de su vida. No fue la cárcel, no. Fue la decisión que hago lo correcto y huyo aunque me cueste la vida o la cárcel, o me acuesto con la mujer de mi jefe, con la mujer de mi amo. Nadie lo sabe, pero Jehová que está en el cielo sí va a dar cuenta de todo. ¿Qué decisión vas a tomar cuando a veces tenemos que tomar la decisión correcta? Escúchate, escucha, joven.
Escucha, niño, jovencito que me escucha, a veces en la escuela, a veces en la universidad, a veces tenemos que tomar decisiones correctas. ¿Por qué razón? Porque quizás papá y mamá no te ven, pero Jehová Dios, Jesús de Nazaret, aquel que murió por ti en la cruz del Calvario, te está observando a ver cuán fiel Él es. Y la lealtad vale mucho en el Evangelio. Cuando tú eres leal, cuando tú eres leal a una persona, cuando tú eres leal a alguien, esa persona en todo lugar que se pare va a decir: yo sé quién es él, y la lealtad de él vale mucho para mí. ¿Por qué razón? Porque se dan cuenta lo leal que tú eres. Quizás no eres muy, como yo dije, muy chiquit de craft, como dice mi mamá. Quizás tú no eres una persona muy amable, eres celosa, eres celoso para el Evangelio. A veces tenemos que ver, tenemos que ponernos en nuestros zapatos, pararnos firmes y defender lo que tú has creído que sucedió. José tomó la decisión de su vida. ¿Por qué tomó la decisión de su vida? Porque sabían que esa decisión le iba a traer consecuencias graves a su físico, sí, consecuencias graves a su estatus, consecuencias graves de donde estaba. Pero ¿sabes qué? Es mejor ser fiel a Jehová Dios que está en los cielos. Ser fiel al Dios que un día te miró y te rescató. Al Dios que te ha dado dones. Al Dios que te levantó, te restauró. Al Dios que vino y cambió tu vida por completo. Al Dios que te ha llevado al punto donde estás. Es mejor ser fiel a Él que tomar la decisión errónea de tu vida. Y José empezó una temporada difícil en su vida. Y dice que aquella mujer hizo un show. Y dicen que José fue tan fuerte la situación que José huyó corriendo. En estos tiempos 2024 te dicen cobarde. En estos tiempos te dicen que tú eres una persona que no estás a la moda o que no estás como otros muchachos. Cuando eres diferente y cuando Dios depositó en tu vida algo sobrenatural, es mejor guardarlo, porque llegará al propósito de tu vida. ¿Por qué le digo esto? Porque José empezó esa temporada que la situación provocó que su amo se llenó de ira por una mentira. Yo no sé cuántas mentiras han dicho y has llegado a un punto de que las personas te odien. No sé cuántas mentiras han dicho que han llegado a ese punto que los mismos ministros, escuchen esto, los mismos evangelistas, los mismos adoradores, los mismos misioneros, el mismo público cristiano te odie. ¿Por qué razón? Porque hablan mentiras de ti. Pero acuérdate, la palabra dice que llénate de gozo cuando hablen de ti cosas que son mentiras. Cuando digan que todo es mentira, cuando digan que tú, mira, Juan Luis está bebiendo en una esquina y eso es mentira, tranquilo, no se agiten. ¿Por qué razón? Porque si tú lo conoces, si tú sabes quién es Juan Luis,
Si tú sabes cómo Dios cambió a Juan Luis, tú no te tienes que preocupar simplemente por la rodilla. Y a José no le tembló el pulso. José huyó. ¿Y sabes qué pasó? Su amo le creyó a aquella mujer perversa. Pero había un propósito en esta temporada. Había un propósito en José. Había un propósito que tenía que pasar este proceso. Y dice que José, llegando a la cárcel, el carcelero volvió a suceder lo que pasa cuando tú vas a los lugares a adorar. Volvió a suceder lo que pasa cuando tú estás en tu trabajo y todo el mundo te quiere y las personas te aprecian por esa gracia que carga. Volvió a suceder que los ojos de aquel carcelero, José cayó en gracia porque Jehová caminaba con José, porque Jehová caminaba en cada lugar que José se paraba. La obediencia trajo a José gracia de lo alto. Cuando tú obedeces al mandato de Jehová, cuando tú obedeces a Jesús, al Espíritu Santo, cuando tú obedeces al Dios que le servimos, ¿sabes qué sucede? La gracia de Dios camina contigo en cada lugar que te pares, en cada lugar que lleves su palabra. Jehová Dios no te deja solo. Jesús no te deja solo. ¿Por qué razón? El Espíritu Santo camina contigo en todo momento. Y en la misma cárcel, dice la palabra que el carcelero no necesitaba asomarse por allí. ¿Para qué? ¿Para qué voy para allá? No parecían presos. No parecían que estuvieran presos. Porque mientras sus vidas y sus cuerpos físicos estaban presos, ¿a cuántos en aquella cárcel José le habló de Jehová? ¿A cuántos en aquella cárcel José le habló del Dios que él le servía? ¿A cuántos en aquella cárcel José le dijo de dónde venía y lo que el Dios de ellos le prometía? ¿A cuántos? ¿A cuántos José ayudó sin nada a cambio? Temporada difícil. ¿Por qué razón temporada difícil? Porque José estaba metido en la cárcel y allí conoció al panadero y al copero. Y José, sin él saber dónde Dios lo iba a llevar, él decía: voy a hacer lo correcto. Esta temporada va a pasar. Como pasó cuando me vendieron. Como pasó cuando estaba en la cinterna, en aquel lugar seco de oscuridad. Cuando pasó cuando dijeron mentiras de mí. Este lugar de encarcelamiento va a pasar. Él confiaba tanto en la promesa de Dios que simplemente José obedecía. José lo que tenía solamente, él decía: obedece. Más nada.
Porque llegarán temporadas difíciles a tu vida. Llegarán momentos que tú dices, Señor, ¿estás conmigo? Te he obedecido en todo. Y el Señor te dice, estoy contigo. Pero no es a tu modo, es al mío. Temporadas difíciles. El ser humano está compuesto de tomar decisiones a la ligera cuando hay tormentas en su vida. ¿Por qué le digo esto? Porque para el tiempo que María pasó por la isla, muchas familias puertorriqueñas fueron para los Estados Unidos buscando una mejor vida. Y muchos de ellos regresaron porque como le dijeron, como le contaron, no era lo mismo. Y lo que hicieron es caer más en depresión. Pero les digo algo, persona que me escucha allá a la distancia. En esa temporada nunca la mano de Dios fue quitada de esta isla. ¿Cuántos huracanes han pasado, temblores, pandemia? Y el puertorriqueño sigue de pie, no es por tu fuerza. No es por la política, no es por los policías. Ellos hacen su trabajo. No es por la estrategia que hay, no. No es por lo que la unión de tres razas, como dicen. No es por eso. Es porque un día en el año 16 trajeron una palabra de poder a esta isla. Una palabra que cambió el rumbo de los puertorriqueños donde había hambre y miseria. Una palabra donde todo cambió por completo la vida del ser humano en Puerto Rico. Y el Espíritu Santo se metió en esta isla. Y la presencia de Dios se metió en esta isla tan y tan fuerte que algo en la atmósfera cambió. Aunque en la actualidad vean asesinatos todos los días, vean muertes todos los días, Jehová Dios no se ha olvidado que hay un pueblo que ora, que hay un pueblo que está de rodillas, que donde declaran muerte hay vida, que todavía hay esperanza para mi pueblo, que todavía en esta temporada tan difícil, hoy te digo que Jehová Dios está contigo, que Jesús de Nazaret no te deja solo, que hoy te presento el Dios que cambia nombre, el Dios que restaura, el Dios que transforma, el Dios que en tu temporada difícil está contigo, el Dios que aunque piense que el enemigo va a engañar al ser humano, al puertorriqueño, a los que están aquí en la tierra, a los que están aquí en la isla, no, porque es razón, porque hay un propósito con cada joven, con cada niño, hay un propósito con cada jovencita que se levanta, hay un propósito con cada persona que se encuentra allá a la distancia, porque le creo, porque a pesar que vemos con nuestros ojos carnales cosas que decimos, Señor, necesitamos una esperanza, claro que sí. Necesitamos que el amor regrese y que esta temporada pase y que cada joven, cada niño que se encuentra en las escuelas
que están creciendo la generación, nosotros le enseñemos no una religión, sino el propósito de Dios en la vida de ellos, y que cuando crezcan, vino un hombre, vino una mujer y me habló de un Dios que me ama. Me habló de un Dios que no importa del lugar que yo venga, Él me ama. Me habló de un Dios que me ama tanto y tanto que dio a su único hijo y murió por nosotros y nos perdonó. Que en algún momento va a venir a recoger su pueblo y que solamente quiere la salvación para nosotros. No sé qué temporada estás viviendo. No sé qué temporada está pasando por tu vida. No sé lo que estás pasando allá donde estás sentado, acostado, donde estás viendo este en vivo o la repetición. No sé lo que estás viviendo en tu vida, pero yo le creo a mi Dios, que es tan grande y tan grande que a la distancia sana, restaura al ser humano, que a la distancia toca al enfermo, al herido y lo sana, que a la distancia la depresión se va, que a la distancia, ¿sabes qué? Tú que estás en depresión, se va ahora mismo en el nombre de Jesús. Que a la distancia estás pasando una temporada que quizás tus emociones, quizás tu corazón esté herido, pero hoy Jehová Dios, hoy Jesús de Nazaret sana tu corazón. Se va toda depresión en el nombre de Jesús. Ahora mismo se rompe toda cadena, se rompe toda cadena generacional. La atmósfera aquí en Carolina, Puerto Rico, esa atmósfera demoníaca se rompe en el nombre de Jesús. Los aires cambian. ¿Sabes por qué? Porque hay un joven que le cree al Dios que le sirve. Hay un joven que le crea a ese Dios tan grande que simplemente por su palabra en el nombre de Jesús, allá a la distancia, los aires en Carolina cambian, en Puerto Rico cambian por completo. Hay un sacudir del Espíritu Santo tan fuerte que vamos a cambiar todo. La historia empieza de nuevo. No importa cómo tú estés, no importa cómo te encuentres, no importa la temporada que estés viviendo. Hoy el Dios que yo le sirvo te levanta. Hoy el Dios que yo le sirvo te restaura. Hoy el Dios que yo le sirvo, ¿sabes qué? Te sana. Hoy el Dios que yo le sirvo, Jesús de Nazaret, te levanta del lugar que está, te rompe las cadenas, te saca del manicomio, tu mente vuelve a ser normal. Hoy en el nombre de Jesús, la temporada difícil llega hasta hoy, porque hay un propósito en tu vida que se tiene que cumplir. Hay un propósito en tu vida que se va a cumplir en el nombre de Jesús. Temporada difícil.